Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 237. Una fiesta de té. Cuando los niños se acostumbraron al horario de la sala de juegos, los adultos terminaron la mayor parte de su recopilación de información inicial. Esto significaba que ahora comenzarían a concentrarse en socializar y ampliar sus amistades. El equilibrio de poder dentro del ducado había cambiado dramáticamente por el arresto de la madre de Sylvester, así que todos buscaban nuevas conexiones, lanzándose a fortalecer sus facciones y a asegurar su propia seguridad. Estos son los individuos que solicitaron una reunión hoy, dijo Rillarda, trayéndome cartas para leer. Este ha sido mi deber diario para completar desde hace algún tiempo. Se me permitió leer las solicitudes, pero los que querían reunirse con Wilfrid y yo necesitaban primero el permiso de nuestros jefes y padres. El hecho de que me mostraran las cartas era para que Rillarda pudiera decirme quién estaba conectado con quién, qué facciones conocer, etc. Como me hacían pasar por la hija de Rosemary, parecía que con su familia era con la que debía ser más cautelosa por el momento. Aparentemente habían estado de aquí a allá en la sociedad durante el invierno declarando que yo era su sobrina. La gente sospechaba de estas afirmaciones porque sus peticiones para verme eran rechazadas repetidamente. Rillarda había advertido que no podíamos estar seguros de qué métodos podrían usar en el futuro para intentar contactarme. ¿Hay alguien a quien le gustaría conocer?, preguntó Rillarda. Me gustaría aceptar la invitación a la fiesta de té de mi madre. Le he prometido darle un informe financiero de nuestras ganancias del concierto de Hartspiel, dije. Una fiesta de té a la que asistiera la facción de Elvira incluiría a Florencia, lo que garantizaría el permiso de mi asistencia. Y naturalmente, Rillarda no protestó por el hecho de que yo pasara tiempo con mi madre. Muy bien. Informaré a Lord Sylvester. ¿Hay alguien más entre los que recibió cartas de quien le gustaría conocer? Me gustaría conocer a Henrik, dije, sosteniendo una carta de la que tenía un poco de curiosidad. Contenía una disculpa por el incidente del trombe del año pasado, pero también expresaba su deseo de encontrarse conmigo directamente, si fuera posible, para agradecerme el haber salvado a Damuel de un castigo mayor. Es el hermano mayor de Damuel, ¿no? Dijo que apreciaría la oportunidad de disculparse y agradecerme en persona. Pensé por un momento, y luego continué. También hay otro. Me gustaría conocer al hermano mayor de Brigitte. Ella ha mencionado antes que Igner tiene una industria maderera muy activa, así que podríamos hacer algunos arreglos para ayudar a la industria del papel. Dado que Igner se encontraba en la frontera de Ehrenfest, era posible que allí crecieran diferentes tipos de árboles, uno de los cuales sería idealmente un buen material para fabricar papel. Mientras escuchaba mi ansiosa explicación, Rillarda arrancó una carta de la pila y la sostuvo. Mi lady. Si te reúnes con él, tendrás que reunirte con la familia de Angélica también. De lo contrario, visitará a las familias de todos sus caballeros guardianes, excepto a ella. Tenía razones personales para visitar a Elvira, Henrik, y al hermano mayor de Brigitte, pero desde una perspectiva externa, parecería como si estuviera visitando a las familias de todos mis caballeros guardianes. Según Rillarda, no reunirse exclusivamente con la de Angélica probablemente le causaría disgusto, e incluso se corría el riesgo de dar a luz a rumores de que no confiaba en ella. En ese caso, me reuniré con la familia de Angélica también, dije. Es solo que sé menos de ella que de los demás, así que creo que deberíamos posponerlo un poco. No podía conocer a su familia hasta que supiera más sobre ellos, y Rillarda asintió, de acuerdo con ese sentimiento. En realidad, Rillarda. ¿No necesitaré reunirme también con las familias de mis asistentes? La única persona de mi familia que estaría ansiosa por conocerte es Justus, así que no.
Es un hombre extraño que solo se preocupa por reunir las cosas más extrañas e inútiles, dijo ella, arrugando la nariz. Como su madre, parecía que Rillarda veía a Justus como un niño problemático debido a su lujuria por nueva información y materiales. Pero, en cualquier caso, ella determinó que no habría ninguna razón en particular para que yo conociera a la familia de mis otros asistentes tampoco, así que decidimos reunirnos solo con las familias de los caballeros guardianes. Naturalmente, lo primero para lo que me dieron permiso fue para la fiesta de té de Elvira. Pero como era una fiesta de té a gran escala con todos los miembros de su facción de invitados, no tendría lugar hasta dentro de mucho tiempo. Unos días después, me dieron permiso para reunirme con las familias de todos mis caballeros guardianes. Las fechas fueron puestas en orden, siendo el hermano mayor de Damuel, Henrik, la primera persona a la que debía ver. Así que me dirigí al edificio principal del castillo con Rillarda, Damuel y Brigitte. El día de la reunión, Damuel había mencionado que la idea de asistir a una reunión conmigo y con su hermano mayor le estresaba, como un estudiante que asiste a una reunión de padres y profesores, pero era necesario que nos acompañara. Cornelius y Angélica estaban ambos en la Academia Real, dejándole a él y a Brigitte como mis únicos guardianes. Al entrar en la habitación donde debía encontrarme con Henrik, vi que ya estaba allí de rodillas. Gracias por esperar, dije. Soy Henrik, el hermano mayor de Damuel. Lady Rosemaine. ¿Puedo pedirle una bendición en agradecimiento por este encuentro casual, ordenado por el duro juicio de Wigelieve? Puede hacerlo. Solo cuando terminamos de saludar, Henrik levantó la cabeza. Parecía un hombre tranquilo, honesto y de modales suaves, que era exactamente lo que yo esperaría de un erudito. Aparte de que sus ojos y su pelo eran de un marrón más oscuro que los de Damuel, los dos hermanos se parecían en todo. Mi suposición fue que él solicitó esta reunión con el objetivo de establecer un vínculo político más estrecho conmigo, pero eso terminó no siendo el caso en absoluto. En su lugar, se centró en disculparse por los errores de Damuel durante el exterminio del Trombe, y en agradecerme por reducir su castigo. Era muy probable que Damuel recibiera el mismo castigo que Siquikosa debido a su estatus, y como un ley noble, Henrik seguramente no habría podido salvar su casa de ese tipo de daño. Estoy profundamente agradecido de que acepte a mi tonto hermano pequeño como su caballero guardián a pesar de la gran carga que le puso, Lady Rosemaine, dijo Henrik. El hecho de haber sido castigado, normalmente sería una mancha permanente en su reputación, pero como yo lo defendí como víctima, la impresión general del evento terminó siendo que se había visto envuelto en las fechorías de Siquikosa. Y encima de eso, sería normalmente impensable que un ley noble como Damuel fuera asignado a vigilar a un miembro de la familia del archiduque. Quería expresar lo agradecido que estoy como su hermano, dijo Henrik, visiblemente aliviado. Mi encuentro con él terminó rápidamente, y sus últimas palabras fueron que rezaba para que mi buena relación con Damuel continuara. Ciertamente se preocupa mucho por ti, ¿verdad? Le dije a Damuel, quien simplemente miró hacia otro lado como un estudiante avergonzado por un profesor hablando de sus padres. 2 días después de mi encuentro con Henrik, llegó el momento de conocer al hermano de Brigitte, el vizconde Ilgner. Después de entrar en la sala y terminar nuestros largos saludos, fui directo al grano. Me gustaría hablar de madera con usted, Hieve Ilgner. El vizconde Ilgner era pelirrojo, tenía ojos verdes y rasgos faciales muy parecidos a los de su hermana. Parecía tener unos 20 años, y mi primera impresión fue que se parecía a Brigitte, pero un poco más genial. No había duda en mi mente de que podía ponerse una fachada noble perfecta ya que necesitaba sobrevivir como un jieve gobernante de tierras, pero tenía algo de vibración campestre en él. Brigitte me dijo que tienes una industria maderera activa, pero ¿qué tipo de árboles cosechas allí? ¿Qué tipo de árboles cultiva que no se pueden encontrar aquí? El vizconde Ilgner parpadeó sorprendido, pero se recuperó rápidamente. ¿Le interesan los árboles, Lady Rosemaine?, preguntó, ofreciendo una pequeña sonrisa. Era el tipo de mirada orgullosa que Brigitte había puesto cuando habló de su ciudad natal, un sentimiento de orgullo que uno tenía por la tierra que gobernaban. Ciertamente. La industria que he establecido implica la creación de papel a partir de árboles, por lo que siempre estoy buscando experimentar con madera de nuevos árboles, para hacer un papel aún mejor, respondí.
Me gustaría especialmente experimentar con plantas fe y raras, si es que hay alguna disponible. ¿Papel hecho de árboles, dices? Ese es un concepto bastante interesante. Ciertamente tenemos especies de árboles que no se encuentran en los alrededores de la ciudad de Ehrenfest. No estoy seguro de qué tan útiles sean, pero también tenemos plantas fe y únicas, dijo el vizconde Igner, pasando a enumerar varios nombres, solo algunos de los cuales reconocí. Las que sí reconocí eran tipos de madera robusta usada para muebles y construcción, y parecía que los troncos cortados en los bosques de Ilgner eran llevados a Ehrenfest en barco a través de un río. No reconozco muchas de esas especies. Parece que tienes muchos tipos de madera disponibles que no se encuentran en esta región. Me gustaría visitar Ilgner para echar un vistazo a estos árboles, dije. Milady, no debe hacer tales promesas tan a la ligera, interrumpió Rillarda con una mirada severa. Estábamos en una reunión oficial aquí, así que no podría quejarme si algo de lo que dijera se tomara como una promesa del gobierno. Tendré cuidado, Rillarda, pero ciertamente lo pensé antes de hacer esa promesa. No tiene por qué ser pronto, pero tengo la absoluta intención de visitar algún día una región con una próspera industria maderera. Por favor, elija a Ilgner para ese honor cuando llegue el momento, dijo el vizconde Ilgner. La recibiremos con los brazos abiertos. Yo estaba tan ocupada que la visita no se produciría hasta dentro de unos años, pero quería mejorar el papel que hacíamos algún día, así que la reunión terminó con la promesa de que visitaría a Ilgner en algún momento en el futuro. Le agradezco más allá de las palabras que gaste su precioso tiempo en reunirse conmigo hoy, Lady Rosemaine. Podría decir lo mismo. Fue un placer hablar con usted, Hiebe Ilgner. Empecé, solo para ser interrumpida cuando salíamos de la sala. Ah. Si es Lady Rosemaine, vino una voz que no reconocí. Parecía que habían estado caminando casualmente por el pasillo, pero al verme, se acercaron. Me enteré de que tenías mala salud, pero parece que te has recuperado por completo. Eso es maravilloso, pero le aseguro que hay muchos nobles con los que debería relacionarse antes de tratar con pueblerinos como este. No sabía quiénes eran, pero tenían un estatus más alto que el vizconde Ilgner. O eso concluí cuando este último dio unos pasos atrás para no interrumpirnos. He pensado esto desde que la vi por primera vez en el escenario, Lady Rosemaine, pero realmente se parece a mi hermana pequeña Rosemary, continuó el hombre. Oh, entiendo. Este es uno de los molestos miembros de la familia de mi supuesta madre biológica. Coloqué una mano molesta en mi mejilla y miré hacia Rillarda sin responder al noble, que se había dirigido a mí sin nombrarse a sí mismo ni dar un saludo noble apropiado. Rillarda se adelantó inmediatamente. Cese esta insolencia de inmediato. Señora Rillarda. Me llamas insolente, pero soy el tío de Lady Rosemaine, dijo el hombre. Luego me miró con ojos codiciosos y esperanzados. ¿Podrías decir una palabra en defensa de tu tío, querida? Pero desafortunadamente para él, lo único que yo veía era un molesto obstáculo a superar. Sin mencionar que Ferdinand había sido muy estricto en cuanto a no hablar directamente con nobles que no reconocía y que no me habían presentado anteriormente. Disfruté bastante nuestro tiempo juntos hoy, Hiebe Ilgner. Espero con interés volver a verlo, le dije al vizconde inclinado, ignorando por completo al desconocido noble antes de dar la vuelta. El vizconde Ilgner no podría dejar el pasillo hasta que los de mayor rango se hubiesen ido, y aunque no me había despedido con la mayor elegancia, al menos le permití irse. Lady Rosemaine, exclamó el noble mientras el vizconde Ilgner se alejaba y yo me metía en mi pandabús. Pero no tenía intención de tratar con él. Me habían advertido que la familia de Rosemary eran alborotadores como Besewanst, así que, en la mayoría de los casos, simplemente diría que no sabía nada de mi madre biológica, y que Elvira era mi verdadera madre. Aunque en este caso, el noble me había hablado sin un saludo o una introducción, así que ni siquiera iba a decirle tanto. Rillarda, no debo hablar directamente con los nobles que no conozco, ¿es correcto? Eso es exactamente correcto, mi lady. Hiciste bien en recordarlo, dijo Rillarda con una sonrisa, enviando al noble a empacar mientras yo comenzaba a regresar a mi habitación. Nos adelantamos e hicimos que Otilia informara lo que había pasado a Sylvester, Ferdinand y Karstedt, y el resultado fue que los tres estuvieron de acuerdo en que no tenía que tratar con el noble.
El nombre de mi madre biológica no había sido anunciado públicamente en mi bautismo ni en mi debut invernal, así que todo lo que tenía que hacer era mantener el status quo sin confirmar ni negar nada. Me preocupaba un poco si estaría bien dejar las cosas como estaban, pero como lo único que hacía la familia de Rosemary era enviarme cartas todos los días pidiendo reuniones, no había mucho más que hacer que ignorarlas. El siguiente día llegó el día en que tenía programado reunirme con la familia de Angélica. Entré en la sala de reuniones para encontrar a un hombre y una mujer que ya estaban arrodillados esperando, que podía adivinar que eran sus padres. Eso era normal, pero fue cuando me senté que las cosas tomaron un giro extraño. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por lo ocurrido, exclamaron ambos a la vez. ¿Qué? Yo respondí, parpadeando sorprendida por su repentina disculpa. Estaba completamente perdida. Rillarda se adelantó mientras yo estaba sentada allí, aturdida. ¿De qué te disculpas exactamente? ¿No cometió Angélica un error imperdonable?, preguntó el hombre. No se nos ocurrió ninguna otra razón por la que Lady Rosemary nos convocaría a una reunión. ¡Guau! Desde mi punto de vista, solo me reunía con ellos para que no se sintieran excluidos, pero para los padres de Angélica, esto era una señal de que su hija debe haber cometido algún terrible error que haría que toda su familia fuera castigada. Nos sorprendimos bastante cuando Angélica nos dijo que quería convertirse en caballero antes de entrar en la Academia Real, pero cuando oímos que había sido asignada para custodiar a la hija adoptiva del archiduque, nuestra visión prácticamente se volvió negra, continuó el hombre. Esa hija nuestra nunca podría custodiar a una honorable dama de tan alto estatus. Estábamos seguros de que ella cometería un error fatal tarde o temprano, y cuando recibimos esta citación, asumimos que finalmente había sucedido. A pesar de haber nacido en una familia conocida por producir asistentes, Angélica odiaba estudiar, y aunque siempre hacía lo que le decían, nunca actuaba a menos que se le instruyera explícitamente. En otras palabras, no estaba preparada para ser una asistente. Parecía que sus padres habían pasado sus días temiendo el error que cometería después de ser asignada para protegerme. He oído de la propia Angélica que no le gusta estudiar, pero siempre sigue las órdenes, y la considero un excelente caballero, dije para consolarlos. Sus palabras habían estado más cerca de decir que yo debería hacerla pensar por ella, pero sus padres estaban tan nerviosos que decidí que sería mejor no mencionarlo. La reunión terminó rápidamente, y les aseguré que Angélica estaba trabajando duro. Pasaron más días después de conocer a los padres de Angélica, y finalmente, llegó el momento de dar un informe sobre el concierto de Hartspiel. Como no se permitían hombres en las fiestas de té de las mujeres, solo Brigitte me acompañaba hoy, y Damuel tenía el día libre. Mis únicas asistentes fueron Rillarda y Otilie. Esta última llevaba una caja con informes financieros que se repartiría a todos los asistentes. Había impreso estos informes específicamente para esta fiesta de té, pasando finalmente por muchas versiones fallidas ya que Ferdinand las derribó una a una. Esto había resultado un poco costoso, pero en general no demasiado caro, ya que estaba usando hojas de papel que solo eran la mitad de grandes que las habituales y solo había hecho suficientes copias para la facción a la que pertenecía Elvira. Era una pequeña inversión para animarlas a seguir donando y apoyando a la industria de la impresión. Buenas tardes a todos, comencé. Ahora les informaré a todos dónde han ido a parar sus fondos. Por favor, examinen el papel que se les ha distribuido. Muestra cuánto dinero se ganó en el concierto de Ferdinand, así como a dónde fueron esas ganancias. Gracias a toda su ayuda, los niños del orfanato tienen un lugar para trabajar, y ahora tienen los recursos para sobrevivir el invierno. Pero nadie parecía particularmente interesado en el informe. Se sorprendieron por lo mucho que habíamos ganado en total, pero era tan raro que la gente dijera cómo gastaban sus donaciones que mi detallado informe en su mayoría solo levantó algunas cejas. Resultó que se habían reunido aquí con la esperanza de que hubiera nuevas ilustraciones disponibles para comprar, no porque les importara dónde había ido exactamente su dinero. Incluso pude ver a algunas mujeres visiblemente decepcionadas al ver que sus informes no tenían más que letras y números, incluida Elvira. Una vez que revisé los informes y abrí la puerta a las preguntas, las mujeres comenzaron a pedirme ilustraciones más bellas dibujadas por Vilma. Lady Rosemary, el retrato de Lord Ferdinand que vendió en el concierto fue realmente espléndido. He mirado el mío todos los días desde entonces,
dijo una. Esperaba comprarme uno hoy, habiendo perdido mi oportunidad antes. ¿Cuándo se venderán de nuevo? Preguntó otra. ¿Tienes planes de hacer otro concierto? Preguntó un tercero. Todas. Puedo ver el brillo en sus ojos. ¿De verdad quieren tanto los retratos de Ferdinand? Dado lo apasionadas que estaban por esto, estaba segura de que podría ganar 10 fortunas con ellas sin mucho esfuerzo. Y absolutamente lo habría hecho, si se me hubiera permitido. Pero, por desgracia, era difícil imaginar que Ferdinand me diera una segunda oportunidad para sacar provecho de su imagen. Desafortunadamente, una de las ilustraciones acabó en manos de Auberenfest, que procedió a mostrársela a Lord Ferdinand. Basta decir que me hizo jurar que nunca más vendería tales ilustraciones, anuncié. La cruel realidad de que no habría una segunda impresión de las ilustraciones de Ferdinand hizo que las nobles esposas jadeasen y gimiesen horrorizadas. Las jóvenes lloronas que no habían podido permitirse las ilustraciones durante el concierto estaban devastadas. Incluso intenté poner una pequeña ilustración en la esquina, pero la rechazó en cada revisión. Lo pensé durante días, días y días, hasta que finalmente llegué al informe que ven ante ustedes. Rosamine, ¿has escondido algo dentro de ella? Preguntó Florencia divirtiéndose, mirando a mi dirección. Elvira se inclinó hacia adelante sobre la mesa, con los ojos llenos de anticipación. Estaba segura de que se te ocurriría algo. En ese momento, los ojos de todas cayeron sobre mí. Aclaré mi garganta y recogí uno de los informes financieros. Pensé que sería un desperdicio de papel que sirvieran como informe financiero y nada más. Después de todo, el papel y la tinta no son nada baratos, dije, cacareando un poco al dar la vuelta al papel. De un vistazo, el informe tenía lo que parecía ser líneas aleatorias por todas partes. Solo le había mostrado a Ferdinand la portada de mi informe, e incluso si hubiera mirado el reverso, las líneas habrían aparecido simplemente como manchas y borrones accidentales. Un cuchillo, por favor, Rillarda. Después de quitarle la navaja, corté el informe por la mitad para tener 2 cuadrados, y luego empecé a doblar los pedazos en un shuriken de origami mientras todos miraban. Una vez que los pliegues estaban hechos, se podían ver 2 imágenes distintas de Ferdinand a cada lado del shuriken, ambas con expresiones diferentes. ¡Oh Dios! Elvira chirrió al ver el shuriken. Luego dio un pesado suspiro cuando lo giré para mostrar el frente y la parte trasera a su vez. ¿Cómo hago eso?, preguntó frenéticamente una noble dama. Por favor, enséñame, gritó otra. La fiesta de té se había convertido de repente en un salón de origami. Después de enseñar a todas a doblar el papel, miré a las mujeres reunidas. Esta técnica secreta debe ser conocida solo por las que están reunidas aquí hoy. Si Ferdinand lo descubre también, sin duda me prohibirá imprimir cualquier otra cosa. En efecto, este secreto morirá con nosotras, comenzó Elvira. Y como conocemos a todas las que han asistido a esta fiesta del té, si el secreto se filtra, será fácil identificar al criminal. Así, la fiesta de té llegó a su fin, todas las mujeres con expresiones tan mortalmente serias que, si Ferdinand llegara a saber algo del shuriken, me preocuparía más por lo que le pasaría a la persona que las vendiera que por mi propio castigo. Capítulo 238. El ritual de dedicación, toma 2. El ritual de dedicación comienza dentro de 3 días, por lo que estaré ausente del castillo por algún tiempo. Por favor, practica el karuta de manera que puedas vencerme cuando regrese, le dije a Wilfrid en la sala de juegos, después de haberlo vencido en un juego de karuta. En ese momento, Wilfrid dejó de pisar el suelo en un berrinche frustrado y miró hacia mí. ¿Te irás? Todos, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de vencer a Rosamine, exclamó, cambiando repentinamente su enfoque de su reciente fracaso a la posibilidad de una futura victoria. Parecía que muchos otros chicos se inspiraban en su motivación, mientras apretaban los puños y gritaban de acuerdo. Muy bien. Celebremos una reunión de estrategia. Rosamine, ve allí. Y no escuches. Ahora que Wilfrid tenía rivales contra los que competir en la sala de juegos, su personalidad terca y su odio a perder le ayudaba a crecer en una buena dirección.
con el objetivo de vencerme en Karuta este invierno, había reunido aliados y empezó a celebrar reuniones de estrategia, que eran tan conmovedoras como cualquier grupo inocente de niños de primaria que se divierte. ¿Cuánto tiempo estará en el templo, Lady Rosamine? Filine preguntó, sus ojos verdes de hierba llenos de preocupación. Pero no tenía una respuesta clara. Había una posibilidad de que los rituales de dedicación de este año se enfrentaran a muchos problemas con el antiguo sumo obispo incapaz de contribuir. Además teníamos que considerar los cálices que Sylvester había acordado llenar sin preguntarnos. No estoy segura de cuánto tiempo tomará llenar todos los cálices, así que desafortunadamente no tengo una respuesta que dar. Pero si tienes tiempo, Filine, puedes escribir copias de esta historia mientras no estoy, le dije, entregándole una segunda colección de las historias que su madre biológica le había contado. Mi copia sería apartada para convertirse eventualmente en el manuscrito base de un libro impreso, pero tenía la intención de tomar las páginas que Filine copió y atarlas con una cuerda para hacer un folleto único solo para ella. Muchas gracias, Lady Rosamine, dijo Filine, sus ojos brillando mientras tomaba mi manuscrito. Nos reímos juntas, y en ese momento varias chicas más vinieron corriendo. Lady Rosamine, Lady Rosamine. Le pedí a mi madre que me contara historias también, dijo una. Los libros ilustrados sobre los dioses son maravillosos, pero me gustaría leer uno sobre los cuentos de caballeros sobre los que cantan los juglares, pidió otra. Y así pasé los 3 días siguientes rodeada de lindas niñas, escribiendo las historias que sus padres les contaron una por una mientras planeaba mi próximo libro. Fueron días muy buenos. Rillarda, es difícil moverse con todo esto, dije. El día que debía regresar al templo, nos acosó una terrible ventisca que hizo casi imposible ver. La nieve era tan profunda que los carruajes no podían atravesarla, así que en su lugar viajábamos en bestia alta. Rillarda me había puesto ropa de abrigo por miedo a mi salud, pero era tan apretada y pesada que apenas podía moverme. ¿Qué está diciendo, milady? Teniendo en cuenta su mala salud, esto no es suficiente para asegurar que esté a salvo cuando atraviesa una ventisca tan intensa, respondió Rillarda. Mi bestia alta tiene paredes y un techo que bloqueará todo el viento y la nieve, por lo que no hará tanto frío en su interior, traté de explicarle. Pero ninguna lógica sensata pudo superar el trauma que Rillarda había experimentado al enfermarme de fiebres 2 veces durante el invierno. Le dije que no tenía que preocuparse porque yo solía enfermarme gravemente unas 5 veces cada invierno, pero eso solo hizo que su determinación de evitar que me enfermara ardiera aún más. Me dirigí a la entrada principal envuelta en toda la ropa que Rillarda me obligó a llevar, en cuyo momento Norbert me ordenó que trajera a mi bestia. Hice mi pandabús como se me ordenó, y luego permití que Ella, Rosina y Brigitte entraran. Ferdinand y Damuel, que esperaban que yo preparara mi bestia, estaban vestidos con armaduras y capas. Estaba segura de que llevar una armadura metálica en medio de una ventisca les daría aún más fríos, lo que me hizo sentir la curiosidad de preguntarle a Ferdinand. Esta armadura es una herramienta mágica, se burló. Tus preocupaciones son infundadas. Sorprendentemente, lo que parecía un traje normal de armadura de metal era en realidad una herramienta mágica con mecanismos antifrío y antifuego incorporados. La fuerza de la armadura dependía de la cantidad y la sintonización elemental del maná dentro de las piedras fey colocadas en ella, así como de la cantidad de maná del propio portador. ¿No significa eso que Damuel lo pasará mucho peor que Ferdinand, que tiene 1 tonelada de maná y todo tipo de piedras fey? ¿Te gustaría montar el pandabús también, Damuel? Ferdinand. No, los dos vamos a estar vigilándote, así que continúa como estás, explicó Ferdinand. Ahora, vamos. Aparentemente, no era raro que la Orden de Caballeros fuera enviada a exterminar bestias que aparecían en las ventiscas, por lo que a ninguno de ellos le molestaba el frío en absoluto. Parecía que la Orden de Caballeros era un lugar mucho más duro de lo que yo pensaba. Cuando la puerta se abrió a la señal de Norbert, Ferdinand y Damuel saltaron sobre sus bestias altas y salieron corriendo hacia la ventisca. Los seguí de cerca en mi pandabús. Me preocupaba viajar en medio de una ventisca, pero esto es en verdad bastante agradable, dijo Rosina. Todo el mundo tenía que estar de acuerdo. La nieve no nos llegaba al interior, y llegamos a salvo al templo sin incidentes. Sin embargo, la ventisca había bloqueado mi visión por completo,
y esto solo fue posible gracias a la guía de Ferdinand y Damuel. Si no fuera por sus capas doradas que revoloteaban en el viento, nunca habría encontrado el camino de vuelta. Conducir por caminos nevados ya era bastante aterrador, pero volar por el aire sin ningún sentido de dirección era más que peligroso y simplemente aterrador. Rápidamente aparté a Leslie tan pronto como aterrizamos, y luego corrí hacia el templo con la nieve atrapando mis piernas. En el momento en que estaba adentro, Fran y Mónica se apresuraron a saludarme. Naturalmente, la ventisca había sido demasiado intensa para que nos vieran venir de lejos. «Bienvenida a casa, Lady Rosamine», dijeron. «He regresado, Fran». «Mónica». Fue agradable verlos de nuevo después de tanto tiempo, pero la charla casual podía esperar. «Rosamine, una vez que me cambie de ropa, visitaré tus aposentos para discutir el ritual de dedicación». «Necesitas cambiarte y esperarme», dijo Ferdinand. «Entendido», respondí. La mayor parte de mi atención se centró en el hecho de que ni él ni Damuel tenían nieve sobre ellos a pesar de haber atravesado la ventisca. Mientras tanto, Fran y Mónica tenían que trabajar juntos para quitarme toda la nieve de la ropa. La armadura de caballero era otra cosa. Damuel fue a su propia habitación a cambiarse de armadura, mientras que Brigitte se quedó para protegerme. Fran fue a llevarle el té a Damuel, y cuando Brigitte fue a cambiarse, Nicola le llevó el té en su lugar. Yo también tuve que cambiarme. Una cantidad decente de nieve me había atrapado en la corta distancia de mi bestia alta al templo, así que Mónica me lo quitó todo de la cara y el pelo antes de que Rillarda me quitara las capas de ropa una a una como una cebolla. Finalmente, me cambié a mis túnicas de sumo obispa. Eran mucho más cómodas y fáciles de poner. Ahora que me cambiaron, tomé un respiro con un poco de té caliente. No pasó mucho tiempo antes de que Ferdinand llegara con sus túnicas de sacerdote. Según mis asistentes, Camfer y Frietak han terminado de prepararse para el ritual de dedicación sin problemas. Por lo tanto, comenzaremos el ritual mañana en el Día de la Tierra, como estaba previsto. Pasa el día de hoy descansando en preparación. Bien. Por cierto, ¿sabemos el impacto que tendrá la ausencia de Besewanst? ¿Y Sylvester decidió alguna vez qué hacer con los cálices que aceptó? Pregunté. Ya estábamos sufriendo una escasez de maná debido a la falta de sacerdotes azules, así que, ¿qué pasaría si a pesar de eso aceptáramos los cálices adicionales de Sylvester? A pesar de que le habíamos dicho que limpiara su propio desorden, en parte para disuadirlo de hacer esto de nuevo, sabía muy bien que estaría demasiado ocupado en la sociedad noble como archiduque para venir al templo solo para el ritual de dedicación. Ferdinand había mencionado previamente que tenía algún tipo de plan, pero no estaba seguro de si había funcionado. Sylvester y Florencia cumplieron con su deber, los cálices no serán ningún problema, dijo Ferdinand, sacando 2 piedras fey de una bolsa en su cadera. Eran del tipo que se usa para absorber el maná, y pude ver que ambos estaban completamente llenos. Se necesitaría a alguien con mucho maná para llenar solo uno de estos. No me digas, ¿hiciste que usaran su maná para esto?, exclamé sorprendida. Por supuesto que no. Ambos dedican su maná a mantener el ducado, nunca les pediría que ofrecieran su maná para algo así. Sinceramente, no me extrañaría que hicieras eso, Ferdinand. Pensé que les habías robado un montón de maná como una forma de hacerles asumir la responsabilidad de sus propias acciones, dije, suspirando aliviada de que mis peores temores fueran infundados. Los labios de Ferdinand se enroscaron en una sonrisa mientras enrollaba las piedras fey en la palma de su mano. Este año, tenemos a 2 criminales a nuestra disposición con mucho más mana que Besewanst. De hecho, en lo que respecta al templo, tenemos una mayor cantidad de maná disponible que el año pasado. Dejar a esos 2 vivos sin ejecutarlos beneficiará enormemente al ducado. A juzgar por esa malvada sonrisa, Ferdinand sin duda había obligado a Sylvester y Florencia a robar maná de la madre encarcelada de Sylvester y del conde Vindewald bajo la lógica de que, si no iban a proporcionárselo ellos mismos, tendrían que conseguirlo de alguna parte. Siempre se podía contar con Ferdinand para hacer las cosas, es decir, porque él explotaría a fondo cada una de las herramientas disponibles para él. Y eso era precisamente por lo que no querías convertirlo en un enemigo. Enseñaré a los sacerdotes azules a usar las piedras fey para el ritual de dedicación, y con este maná,
Deberíamos ser capaces de terminar mucho más rápido que el año pasado, continuó Ferdinand con confianza. Enseñarles puede resultar bastante difícil ya que su maná es tan débil comparativamente que no estarán acostumbrados a manejar tanto de una vez, pero hará nuestro futuro mucho más fácil. En cualquier caso, voy a enseñar a Camfer y Frietak a usar el maná. Quédate aquí y tranquilízate. Considérate prohibida visitar el orfanato hoy. Descansa bien para que no te derrumbes. En circunstancias normales, necesitaría estar en la cámara ritual de principio a fin como la sumo obispa, pero este año daríamos prioridad a mi salud y a la ofrenda de maná sobre la tradición. En su lugar, Ferdinand velaría por el procedimiento del ritual como sumo sacerdote. Espero que seas convocada para recoger tu ingrediente de invierno en medio del ritual de dedicación también, así que mantente lo más sana posible, instruyó. El primer día del ritual de dedicación, me bañaron temprano en la mañana y me cambiaron a mis ropas ceremoniales. A diferencia del año pasado, mi túnica de sumo obispa ceremonial tenía un cordón dorado y una faja de plata alrededor de mi cintura. Todo lo demás que estaba unido a ella era rojo, y mi bastón de pelo era el mismo que había usado durante mi debut. Mónica y Nicola me vistieron bajo las instrucciones de Rosina, y pude ver que estaban más acostumbrados a ello que antes. Me vistieron mucho más rápido de lo que lo hubieran hecho en el pasado. Todo listo. ¿Cómo se ve, Rosina?, preguntó Mónica. Muy bien, dijo Rosina, dándoles las notas de aprobación. Todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar a que empezara el ritual de dedicación. Mientras tanto, recibí un informe de Fran y Mónica sobre lo que había sucedido mientras estaba fuera, y muy pronto, llegó Sam. Lady Rosamine, la cámara del ritual está lista, dijo Sam, antes de guiarme allí con Fran. Las habitaciones de la sumo obispa eran las más cercanas a las cámaras rituales, así que fue un viaje mucho más corto que el año pasado. Observé mis pies mientras caminaba, asegurándome de no pisar el dobladillo de mis túnicas, y los sacerdotes grises junto a las puertas de las cámaras rituales las abrieron cuando nos acercamos. Al otro lado de la puerta había un altar como el del año pasado, adornado con los instrumentos y cálices divinos. También se habían encendido fuegos en las paredes, iluminando la habitación y manteniéndola caliente. Gracias por esperar, dije, porque a diferencia del año pasado, no solo estaba Ferdinand en la cámara ritual, sino que también estaban Frietak y Camfer. Cada uno llevaba una piedra fey llena de maná, esperando con miradas tensas en sus rostros. Ahora comenzaremos, dijo Ferdinand, instándome a dar un paso adelante antes de arrodillarme ante el propio altar, con ambas manos presionadas contra el paño rojo. Camfer y Frietak siguieron el ejemplo, colocando sus piedras fey directamente sobre el paño antes de cubrirlos con ambas manos. Caminé hacia el lado de Ferdinand, y luego unos pasos más antes de arrodillarme delante de los tres. Luego miré hacia el altar, antes de bajar la cabeza y poner las manos sobre el paño. El año pasado, solo necesitaba repetir las palabras de la oración como las dijo Ferdinand, pero yo sería la que dirigiría la oración este año. Inhalé profundamente, y luego empecé. Soy uno de los que ofrece oración y gratitud a los dioses que han creado el mundo. Los tres hombres detrás de mí repitieron el canto, sus voces profundas reverberando por la sala. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin, oh poderoso eterno cinco que gobierna el reino mortal, oh diosa del agua Flutrane. Oh dios del fuego Leidenschaft, oh diosa del viento Chutzaria, oh diosa de la tierra Geduld, oh dios de la vida Ewigelieve. Te honramos a ti que has bendecido a todos los seres con la vida, y rezamos para que podamos ser bendecidos aún más con tu divino poder, canté, sintiendo el maná ser drenado de mi cuerpo mientras hablaba. La alfombra roja brillaba por el maná absorbido, enviándolo hacia el altar como luz. Estas radiantes olas vinieron también por detrás de mí, lo que aceleró el ritmo de mi maná siendo drenado. Eso debería ser suficiente por ahora, dijo Ferdinand. Levanté la cabeza y saqué las manos del paño rojo, contando los cálices llenos mientras las ondas de luz continuaban fluyendo brevemente. El año pasado, Ferdinand y yo habíamos llenado 7 u 8 al día, pero esta vez habíamos logrado llenar 40 cálices de una sola vez. A este ritmo, habremos terminado para mañana, observé. Lo haríamos, si las piedras fey no estuvieran casi vacías. Nos llevará unos 3 días más terminar el ritual de dedicación completamente,
dijo Ferdinand mientras tomaba las piedras Fey de Camfer y Frietak para revisarlas. Ambas eran ahora mayormente negras, lo que indicaba que no quedaba mucho maná dentro de ellas. Buen trabajo, ustedes dos. Pueden volver a sus habitaciones y descansar, dijo Ferdinand. Han sido de gran ayuda este año. Descansen todo el tiempo que necesiten, añadí, permitiendo a los dos agotados compañeros salir de la habitación. Nunca antes habían tenido que lidiar con tanto maná, y la tensión claramente les había afectado. Expresaron su agradecimiento y salieron de la habitación. Convoca a todos los demás sacerdotes azules. Acabaremos con esto de una vez, instruyó Ferdinand a los sacerdotes grises fuera de la puerta. Entonces se fueron como se les había ordenado, con sus pasos apenas audibles. Esto será mucho más fácil que el año pasado si podemos terminar en solo 3 días más, dije alegremente. El año pasado, Ferdinand y yo habíamos necesitado llenar cada uno de los cálices por nosotros mismos, además de los cálices de otros ducados que Sylvester y Besewans nos habían metido. Yo había estado reforzando mi resolución de hacer todo eso mientras socializaba con los nobles también, así que no pude evitar sonreír a mi buena fortuna. A diferencia del año pasado, el proceso no tomará más de 10 días. De hecho, a este ritmo, sin duda seremos capaces de terminar el ritual de dedicación antes de que sea el momento de recoger tu ingrediente de invierno. Mientras sientas que tu maná y tu resistencia se recuperan después de descansar un poco, no tendremos nada que temer, respondió Ferdinand. Llenar el ruelle con maná había sido bastante intenso, y se necesitó mucho para teñir algo así. El año pasado, tuve que beber forzosamente esa asquerosa poción para recuperar mi maná durante el ritual de dedicación, así que me alegré mucho de tener algo de margen. Aunque hubiéramos podido terminar antes sin esos cálices extra, pensé, mirando a lo que Sylvester nos había empujado. Ferdinand, ¿a qué ducado pertenecen los cálices que nos dio Sylvester? Pregunté. Frembeltag, el ducado al oeste de Ehrenfest. Mentalmente imaginé un mapa de Ehrenfest, pensando en cómo había oído una vez que los archiduques de Ehrenfest y Frembeltag se llevaban bien. Nos llevamos bien con su archiduque, ¿verdad? Tenemos una buena relación diplomática con ellos, sí. El problema es que tanto Sylvester como Florencia son débiles a sus peticiones, respondió Ferdinand. Hasta ahora, Ehrenfest había tomado un acercamiento diplomático con Frembeltag, solicitando términos favorables y rechazándolos basados en el tiempo y la situación. Pero según Ferdinand, tanto Sylvester como Florencia serían dominados en futuras discusiones a menos que él les acompañara personalmente. Puedo entender a Sylvester, pero Florencia también. ¿En serio? El archiduque de Frembeltag es el hermano mayor de Florencia, y su esposa la hermana mayor de Sylvester. Como hermanos menores, a los dos les resulta difícil mantenerse firmes frente a ellos. Como explicó Ferdinand, Florencia era la hermana menor del archiduque de Frembeltag, habiéndose casado ella misma con Ehrenfest, mientras que la segunda hermana mayor de Sylvester se había casado con Frembeltag. Es más, a diferencia de Ehrenfest, Frembeltag se había visto completamente envuelto en el golpe de Estado que había ocurrido en la soberanía hace varios años, que había llevado a la ejecución del anterior Aub. El hermano mayor de Florencia había heredado posteriormente el puesto, y estaba tratando desesperadamente de llevar al ducado a una recuperación segura. En otras palabras, estaban teniendo muchos más problemas que Ehrenfest, y en más de un sentido. Son hermanos tan cercanos que desean ayudarlos, pero me ha correspondido a mí hacer un seguimiento de sus concesiones. Me salvaste de repetir eso una vez más este año, Rosemain. Ferdinand, ¿debo entender que una vez más tienes la intención de usarme como un arma contra Sylvester en el futuro? Pregunté, mirándolo fijamente. Simplemente levantó una ceja, completamente imperturbable. Tú eres la sumo obispa, mientras que yo solo soy un humilde sumo sacerdote. ¿Cómo podría desafiarte? Ferdinand, creo que deberías buscar la palabra humilde en un diccionario, es raro que recuerdes mal algo tan horrible. Los sacerdotes azules llegaron a vernos a Ferdinand y a mí riéndonos amenazadoramente el uno al otro. Se congelaron en la puerta, con un miedo evidente en sus rostros, así que Ferdinand me hizo un gesto para que me fuera. Puede volver a sus aposentos, y descansar ahora, sumo obispa. Y así lo haré.
Rezo para que el resto del ritual vaya bien, dije, sonriendo educadamente a los otros sacerdotes azules antes de volver a mis aposentos. Cuando volví, llamé a Mónica y le pedí que me cambiara a mi ropa normal. Fran, parece que el ritual de dedicación terminará antes de lo esperado. Yo también volveré al castillo antes, dije. ¿Sabes cuándo será eso?, preguntó. Ferdinand mencionó que tomaría 3 días más, pero eso es todo lo que sé. Oh, y dijo que necesitaría ir con él a recoger materiales el próximo día de la tierra. Fran escribió todo eso en su díptico, y luego puso una mano en su barbilla pensativamente. Esto será una carga mucho menor para ti que nuestro plan inicial de que dejes el ritual a mitad de camino para recoger materiales, y luego vuelvas y continúes tu participación. El sumo sacerdote había mencionado la preparación de muchas pociones, pero parece que no se usarán, comentó Fran mientras miraba una caja llena de pociones ultranaturales. Di un gran asentimiento. También estoy muy contenta por eso. En cuyo caso, Lady Rosemaine, ¿le importaría revisar estos documentos mientras está en el templo? Fran preguntó, trayendo las cartas y documentos que se habían acumulado mientras estaba en el castillo. Era un trabajo sencillo que en su mayoría solo requería que leyera, así que felizmente le agradecí. La mayoría de las cartas eran simples mensajes formales agradeciéndome por mi participación en el Festival de la Cosecha, pero también había unas pocas para Besewans mezcladas. ¿Esto es de su persona especial?, me preguntaba en voz alta. Una en particular se parecía a otra de sus cartas de amor secretas. No confiaba en mis habilidades de reconocimiento de la escritura, pero definitivamente parecía bastante similar. La primera línea decía algo parecido a: hay algo que debo pedirte. Por favor, eres el único con el que puedo contar. Bueno, eso es bastante desafortunado para ti. No había manera de que ella viera a Besewans ahora que estaba muerto. Y no solo eso, sino que la fecha de la reunión que ella había solicitado ya había pasado. Crucé los brazos en pensamiento, confrontando la carta sin nombre ni dirección de envío. Por ahora, escribiré una respuesta explicando que Besewans ha fallecido, y luego preguntaré a Ferdinand cómo identificar al remitente para saber dónde enviarlo, dije. El pergamino para la respuesta se había incluido junto a la carta, así que escribí mi respuesta normal en él, el mismo mensaje que di a todos los que enviaron una carta dirigida a Besewans. Después de una larga introducción, escribí que el antiguo sumo obispo había subido la escalera, y luego escribí una breve conclusión. Su novia secreta parecía ser una noble, así que probablemente lo entendería sin problemas, a diferencia del alcalde de Hase. Bien. Eso debería bastar. Por ahora, solo necesitaba dejar a un lado mi pluma y esperar a que la tinta se secara. Pero en el momento en que doblé la carta por la mitad y la puse en el sobre, el maná empezó a fluir en ella desde mi anillo. ¡Ek! Grité sorprendida. Una vez que la carta y mi respuesta terminaron de chupar el maná, se convirtieron en pájaros parecidos a una ordonance y salieron volando. Lady Rosemaine, ¿está usted bien?, preguntó Brigitte. Sí. Gracias, Brigitte. Solo me sorprendió. No me di cuenta de que eran herramientas mágicas. Pensar que podían ser infundidas con mana de esa manera. Si pudieras enviar una respuesta al remitente simplemente usando mana, entonces no sería necesario escribir tu nombre o dirección de envío en absoluto. Por favor, informa a Ferdinand cuando el ritual de dedicación haya terminado. Creo que voy a necesitar decirle sobre esto, continué. Capítulo 239. Reuniendo el ingrediente de invierno. Esperé ansiosamente que el ritual de dedicación terminara, sabiendo que tenía que contarle a Ferdinand lo que había pasado. Hasta ese momento, todas las cartas y demás dirigidas al antiguo sumo obispo habían sido de plebeyos en busca de favores, nunca de nobles. Esto fue probablemente porque cada noble en el ducado de Ehrenfest había sido inmediatamente informado sobre su ejecución, el arresto de Vin de Wald y el encarcelamiento de Verónica. Pero un cambio político tan grande sin duda indicaría inestabilidad, así que era posible que se hubiera puesto una orden de mordaza a esta información para que otros ducados no se enteraran. El puro pensamiento hizo que la sangre se drenara de mi cara. Podría haber hecho algo que realmente no debería haber hecho.
Mi ansiosa espera fue finalmente interrumpida por un pájaro blanco que volaba. Se parecía a un ordonance, aunque era más pequeño de los que estaba acostumbrada a ver. Y en lugar de transmitir un mensaje verbal, ante mis ojos se convirtió en 2 cartas que se agitaron en mi escritorio. Las recogí para encontrar que una era la respuesta que había escrito, mientras que la otra era la respuesta a mi respuesta. Era una carta breve y cortés en la que se expresaba el pesar del escritor por la muerte de B.C. Wanst y se me daba las gracias por informarles. Dejé escapar un suspiro de alivio por el hecho de que no habían exigido con rabia saber más detalles sobre lo que había sucedido, y la falta de papel para escribir otra respuesta me llevó a la conclusión de que no esperaban otra carta. Lady Rosamine, el ritual de dedicación ha concluido por hoy, dijo Fran. Podía oír a los sacerdotes azules caminando por el pasillo. Ferdinand pronto llegó con algunos sacerdotes grises, todos los cuales llevaban los cálices que habíamos llenado de maná durante el ritual de hoy. Fran les abrió la puerta de un armario, y los múltiples sacerdotes grises trabajaron juntos para alinear los cálices en un estante. Aproveché la oportunidad para hablar con Ferdinand sobre la carta. Ferdinand. Llegó una carta dirigida al antiguo sumo obispo. Ferdinand debió estar cansado. En lugar de escuchar atentamente como solía hacerlo, agitó la mano con desdén, como si la pregunta no fuera tan importante como para merecer su atención. ¿Otra? Solo infórmales que B.C. Wanst ha fallecido, como de costumbre. Ya lo hice. Luego enviaron una respuesta expresando su pesar y agradeciéndome. Entiendo. Entonces el asunto no requiere más consideración. Su frente estaba profundamente arrugada, una señal segura de que los sacerdotes azules que se habían llevado bien con B.C. Wanst le habían hecho pasar un mal rato durante el ritual de la dedicación de hoy. Aunque probablemente hubiera sido prudente evitar molestarle demasiado, necesitaba resolver esta potencial emergencia ahora. Aspiré el aire, y luego hablé una vez más. Ferdinand. Hay una cosa que quiero comprobar 2 veces. ¿Qué? ¿Todavía no estás satisfecha? Preguntó Ferdinand, y ahora me miraba fijamente con sus dagas. A pesar del repentino miedo que me había invadido, asentí con la cabeza. ¿Ha habido una orden de mordaza para evitar que otros ducados se enteren de la muerte de B.C. Wanst? No. Hay una orden de mordaza con respecto al castigo que Verónica ha recibido, ya que eso sería una debilidad a explotar, pero no se ha puesto tal limitación a las noticias sobre la ejecución de B.C. Wanst. ¿No ha mencionado ya su muerte al responder a las cartas? ¿Por qué preguntas esto ahora, después de tanto tiempo? Oh. Bueno, solo quería estar segura. Está bien, entonces. Gracias por la respuesta, especialmente cuando ya estás tan cansado. Uf. Parece que no cometí el error garrafal del siglo después de todo, pensé, suspirando aliviada por el hecho de que estaba totalmente bien que informara al posible amante secreto de B.C. Wanst de su muerte. Me alegro de que Ferdinand estuviera demasiado cansado para pedirme todos los detalles. Revelar el puro romance de B.C. Wanst a Ferdinand habría hecho que me doliera el corazón, como azotar a un hombre ya moribundo para hacerlo sufrir aún más. Ferdinand siempre explotó todo lo que pudo, y esto no habría sido una excepción. Me aterrorizaba tratar de imaginar qué clase de tortura habría tenido que soportar potencialmente esta novia sin nombre. Yo había entrado en pánico por la aparición de una herramienta mágica que nunca había visto antes, pero Ferdinand tenía razón en que ya se habían enviado muchas cartas al sumo obispo antes de ese momento. La carta herramienta mágica, a pesar de ser un atípico, era solo una de las muchas correspondencias si se mira el panorama general. Pensar en ello así alivió la carga sobre mis hombros. Como había predicho Ferdinand, el ritual de dedicación llegó a su fin 3 días después. Una terrible ventisca se desató cuando terminamos de verter maná en el último de los cálices, como el año pasado. Rosamine, comprueba cada cáliz, y luego enciérralo en su armario. Camfer y Frietak, haz que los sacerdotes grises retiren el altar de la cámara ritual, luego observa que los instrumentos divinos sean llevados de vuelta a la capilla. Como desees, respondieron los 2 hombres. A partir de ahí, todos empezamos a hacer nuestras tareas. Los sacerdotes grises volvieron a alinear los cálices llenos de maná en el estante de la cámara del sumo obispo. Una vez que me aseguré de que estaban todos,
hice que Fran y Mónica los revisaran conmigo, y luego cerré la puerta del gabinete. Mientras asentía satisfecha, reconociendo el trabajo bien hecho, sonó una campana detrás de la puerta principal. Era la campana que usaban los asistentes de Ferdinand. Lady Rosemaine, el sumo sacerdote desea entrar, me informó Fran. ¿Cómo responderá? Esta formalidad era probablemente para asegurar que los cálices estuvieran bien cerrados antes de que mi puerta se abriera de nuevo. Al darle permiso para entrar, Ferdinand entró en la habitación llevando una lanza, que luego me ofreció. Rosemaine, llena esto con tu maná, ordenó. Esto debe hacerse lo antes posible. En mi segunda mirada, me di cuenta de que se trataba de un instrumento divino que se suponía que estaba en camino de regreso a la capilla, la lanza que representaba a Leidenschaft, el dios del fuego. Aturdida, me apresuré a agarrar el instrumento, sintiendo instantáneamente que mi maná comenzaba a ser drenada en las pequeñas piedras fey que salpicaban su empuñadura. Ferdinand. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué necesitas que llene esta lanza con mi maná? Durante el ritual de dedicación, todo el maná que se había ofrecido previamente a los instrumentos divinos se vertió en cálices, así que para cuando el ritual terminó, cada instrumento estaba completamente desprovisto de maná. Por consiguiente, se necesitaría una cantidad significativa para rellenar la lanza, y aunque yo podía encargarme personalmente de eso, no entendía por qué era algo que tenía que hacer en absoluto. Esta lanza será tu arma, ya que aún no tienes una propia, ¿correcto? Y para usar esta lanza, primero debes llenarla con tu maná, respondió Ferdinand, encogiéndose de hombros mientras se quitaba los guantes que se había puesto para evitar que su propio maná fluyera hacia la lanza. Hacía este sonido como si fuera completamente obvio, pero no estábamos entendiéndonos en un nivel fundamental aquí. En lo que a mí respecta, no tenía ningún sentido que de repente empezara a usar un instrumento divino para decorar altares como arma personal. Soy consciente de que no tengo un arma, pero esto es un instrumento divino, ¿no? Esta es la lanza de Leidenschaft. ¿Debería usarla como mi arma personal? Exclamé. No tenemos otras herramientas mágicas capaces de servir a este propósito. Habría hecho que usaras un arma de la Orden de Caballeros si fuera posible, pero te falta la resistencia y la fuerza de una persona normal. Como tal, tendrás que arreglártelas con la lanza divina para tu recolección, explicó Ferdinand, pasando a señalar que, como mi recolección de otoño había terminado en un fracaso, quería asegurarse de que mi recolección de invierno tuviera éxito pase lo que pase. Esto, por supuesto, significaba que yo necesitaba un arma, y la única que él sabía que yo sería capaz de usar era la lanza de Leidenschaft. Pero este es un instrumento divino. ¿Estás seguro de que está bien? Pregunté, todavía con incredulidad. Tengo el permiso del gabinete. ¿Y qué podría estar mal con la suma obispa usando algo que pertenece al templo? Necesitas un arma. Yo proporcioné una. Deja de quejarte y sigue llenándolo de maná. Honestamente, en ese momento, comencé a sentir que yo era la rara aquí. Quiero decir, si el mismo Sylvester estaba dando su permiso como archiduque, entonces seguramente esto estaba bien. Encogiéndome de hombros, dediqué las siguientes horas a verter mi maná en la lanza de Leidenschaft. Aunque no pude evitar sentir que estaba cometiendo un pecado de algún tipo al hacerlo. Oh, poderosa Leidenschaft, tomaré prestada tu lanza por un tiempo. Prometo devolvérsela, así que, por favor, no se enfade conmigo. Una vez que la lanza divina se llenó de maná, me dirigí al orfanato. Ferdinand había mencionado que volveríamos al castillo tan pronto como fuera posible una vez que el ritual de dedicación terminara, así que esta era mi única oportunidad de ir. Gil, Fritz, ¿cómo va el trabajo de invierno? Pregunté. Una vez que ambos informaron sobre el estado de los libros ilustrados impresos, el caruta y las cartas de juego, les hablé de los niños de la sala de juegos. Esto naturalmente llevó a Vilma a contarme cómo les había ido a los huérfanos. El caruta y los naipes empiezan a ser populares entre los niños nobles, y los libros de ilustraciones también fueron recibidos positivamente. A todos les encantó tu arte, Vilma. En especial a las mujeres nobles, por supuesto, dije deliberadamente. Vilma, mi co-conspiradora que había demostrado ser un instrumento para las ilustraciones del Shuriken, me ofreció una pequeña sonrisa.
que esta vez no sean descubiertas. Ajajaja. Y, en realidad, he pensado en algunos trucos más. ¿Por qué, Lady Rosamine? El sumo sacerdote no estará nada contento con esto, dijo Vilma bromeando. Le devolví una amplia sonrisa. Está bien. Ya tengo estrategias para lidiar con él. ¡Oh, Dios! Vilma exclamó con emoción. En ese momento, tenía una mirada casi pícara en sus ojos, una señal de que había abrazado completamente nuestras travesuras. Mientras hablábamos las cosas, algunas chicas cercanas estaban ocupadas tejiendo telas. Les enseñaba Nora, una de las huérfanas que se había mudado aquí desde Hase, ya que tejer era una de las tareas básicas del invierno allí. Marte también era una hábil tejedora a pesar de su corta edad, y enseñaba a Delia a su lado. Vilma me siguió con los ojos, y luego sonrió cálidamente. Todos están trabajando duro para que el invierno sea cálido. Nora está mucho más relajada, ha pasado de necesitar que le enseñen todo a sentirse cómoda enseñando a otros. Por lo que había oído, de los 4 huérfanos de Hase, Marte era la que se había adaptado primero a la vida del templo, probablemente debido a su corta edad. Tore y Rick, por otro lado, se habían acostumbrado mejor a las cosas una vez que empezaron a salir a recoger y hacer papel en el taller. Resultó que era Nora, la mayor, la que más había luchado por adaptarse al drástico cambio de entorno. Cuanto mayor era alguien, más difícil era romper los hábitos. Y por encima de todo, el hecho de que la pusieran en una posición en la que le enseñaban niños, mucho más jóvenes que ella, día tras día, había destruido completamente su confianza al principio. Ni siquiera podía pasar mucho tiempo con su hermano debido al estilo de vida comunal del templo, y Vilma mencionó que había encontrado a la chica sentada sola con una mirada triste en su rostro más de unas cuantas veces. Ella siente un propósito ahora que puede enseñar a otros a tejer, y con eso, finalmente ha asegurado su propio lugar en el orfanato. Ahora sonríe con mucha más regularidad, explicó Vilma. Eso es bueno. Me alegra saber que todos se están llevando bien. Y espero escuchar más buenas noticias en el futuro también. Por supuesto, Lady Rosamine. La lanza de Leidenschaft se había llenado de maná como se me había instruido, y mi visita al orfanato estaba completa. Todo en mi lista de cosas por hacer había sido tachado. Informé a Ferdinand que estaba lista para volver al castillo cuando quisiera, y mientras hablábamos de hacer la mudanza mañana, un ordonnance voló a la habitación y aterrizó en el escritorio. Lord Ferdinand, por favor, vuelva inmediatamente, dijo Carstead, con una sensación de urgencia. El señor del invierno ha aparecido. Este año es una tormenta de nieve. El ordonnance repitió el mensaje 3 veces antes de volver a su forma de piedra fey. En ese momento, Ferdinand sacó su estapé, tocó la piedra fey y cantó la palabra ordonnance. Les dejo la organización de la casa a ustedes. Completa los preparativos. Estaré allí pronto, dijo Ferdinand, antes de dar el golpe de gracia y enviar el ordonnance de nuevo. Su estapé desapareció y me miró con una expresión sombría. Alégrate, Rosamine. Puede que estés cosechando una piedra fey de la más alta calidad aquí. Prepárate de inmediato para que podamos volver al castillo. Vístete como cuando te reuniste en otoño, y ten mucho cuidado de llevar suficientes capas de ropa caliente. Corrí a mi habitación, palideciendo al pensar que uno de los requisitos para mi reunión de invierno era cazar una bestia fey. Fran llamó a Ella de la cocina y le informó de nuestra próxima partida, mientras que Rosina también comenzó a prepararse para salir. Mis caballeros guardianes, que habían estado conmigo cuando escuché el mensaje, tenían expresiones serias mientras se movían rápidamente. Brigitte me custodiaba mientras me cambiaban, mientras Samuel iba a ponerse su armadura. Mónica y Nicola fueron las que me cambiaron de ropa. Yo estaba vestida con varias capas de ropa interior para mantenerme caliente, un abrigo y pantalones similares a los que había usado durante mi reunión de otoño. El abrigo por sí solo era un poco difícil de llevar ya que era muy grueso y caliente, pero me adelanté y me puse otra capa de todos modos. Iba a salir a recoger mi ingrediente en medio de una ventisca que, por lo que yo sabía, iba a continuar durante días. Entre más ropas tuviera puesta, mejor. Brigitte, ¿qué es el señor del invierno? De todas las bestias que aparecen cada invierno,
La dominante que crece más fuerte se llama el Señor del Invierno. Su maná es notablemente fuerte y hace que se formen ventiscas a su alrededor. Su presencia retrasa la llegada de la primavera, así que tan pronto como aparece, casi todos los caballeros de la orden parten a cazarlo, dejando solo un mínimo de personal en el castillo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.